Listo. Dice, recuerden que la clasificación de los ángulos era según su medida y según su relación. Listo, Miss. Entonces, según su medida me daban 6 clases de ángulos. Ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso, convexo, cóncavo y de una vuelta. Listo, Miss. El ángulo agudo era mayor a 0 grados, pero menor a 90. El ángulo recto siempre tiene que medir 90 grados, el ángulo recto. El ángulo obtuso tiene que ser menor a 180 grados, pero mayor a 90. El ángulo convexo tiene que ser menor a 180 grados y mayor a 0 grados. Listo. Ángulo cóncavo. Me dice que tiene que ser menor a 360, pero mayor a 180 grados. Y el ángulo de una vuelta siempre va a medir 360 grados. Entonces, el recto mide 90, el ángulo de una vuelta 360. Según su relación, conocimos a 5. ¿Cuáles serán? Complementarios, que sus ángulos se tenían que medir y se tenían que igualar a 90 grados, porque como observas acá, me forma un ángulo de 90 grados. Ángulos suplementarios. Dice que son dos ángulos cuyas medidas suman 180. Entonces, el ángulo suplementario, como observas, te tiene que dar un ángulo llano y sus medidas de sus ángulos los tienes que sumar y las tienes que igualar a 180. Un ángulos adyacentes, que los dos ángulos eran consecutivos. ¿Listo? Ángulos consecutivos, como dice aquí. Dice que cuando tienen el mismo vértice y un lado es común, entonces. Cuando tienen un mismo vértice y un lado, por ejemplo acá, el alfa y la gamma son comunes. Entonces, son ángulos consecutivos. Ángulos opuestos. Son dos ángulos que tienen el vértice común y los lados de uno son la prolongación del otro. ¿Qué quiere decir? Me van a dar una medida aquí, digamos 40x menos 40 grados. Y aquí me van a dar otra medida, me van a dar 60 grados. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a igualar x más 40 es igual a 60 y empezamos a hacer la ecuación. En la bisectriz de un ángulo, yo te dije que cuando había una bisectriz en un ángulo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? Esta bisectriz iba a dividir al ángulo en dos ángulos de igual medida. Entonces, ahorita que vamos a observar las operaciones de ángulos, vas a observar de esta forma cuando tiene una bisectriz. Entonces, si este lado mide 20 grados, el otro lado también va a medir 20 grados. Listo, Miss. Entonces, nosotros vamos a sacar los que tienen su cuadernito y los que tienen su librito y los que tienen ¿dónde está esto? Acá. Y los que tienen sus hojitas, ¿ya? Entonces, en las hojitas les hemos enviado, a ver, listo. En las hojitas que les hemos enviado este de aquí, ¿no es cierto? Todos están aquí, o si no, los que tienen su libro en la página. Listo, a ver. En la página 26. ¿Ya? Los que tienen su libro en la página 26 y los que tienen su hojita, si ya la han impreso, si no la han impreso, entonces me prestan atención y escriben en una hojita también. Ya saben eso. ¿Listo? Entonces, a ver. ¿Qué me dice aquí? Dice, analiza los ejemplos. Entonces, observen, todos estos ejemplos ya están resueltos. Entonces, vamos a analizar cómo ha sido la resolución. Viejitos, entonces dice, observe el ángulo y escribe las palabras lado y vértice donde corresponde. Entonces, cuando yo les mostré los ángulos, observamos que en los ángulos habían elementos, ¿no es cierto? Entonces, siempre yo les dije que cuando un ángulo empieza, va a ser siempre la vértice, como puedes observar, va a ser la vértice. Después, sus lados de sus ángulos, ¿no es cierto? Que son los dos rayos que forman mi ángulo son sus lados. Eso está fácil. Aquí, un ángulo agudo. ¿Qué era un ángulo agudo que medía menos a qué? Menos de cuánto medía un ángulo agudo, menos de 90 grados. Listo.
Menos de 90 grados. Muy bien. Un ángulo recto medía 90 grados. Acá tenemos otro ángulo agudo. Listo. Ahora, un ángulo obtuso. ¿Qué me decían los ángulos obtusos? Que eran menores que 180, pero mayores que 90 grados. Listo, Miss. Menores de 90 grados. Muy bien. Entonces, a ver, escribe cuántos grados mide cada uno de los siguientes. Entonces, la semana pasada hemos aprendido cómo medir, ¿cierto? A ver, hijitos, vamos a silenciar los micrófonos, si no, vamos a escuchar ruido, ¿ya? Listo. Entonces, les enseñé cómo tenían que medir los angulitos, ¿ya? Entonces, con los transportador, todos. Como tú observas acá, este ángulo es recto, mide 90, este mide 120, de acuerdo a la medición que te dé tu transportador. Listo, Miss. Ahora aquí, lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Entonces, dice, en el gráfico, calcula el valor de alfa. Listo. Entonces, ¿tú qué observas acá? Que tienes un ángulo recto. Entonces, cuando yo te he dicho que hay un ángulo recto, los lados se tienen que sumar y se tienen que igualar a 90 grados. Listo, Miss. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 2 alfa más 30 grados y lo voy a igualar a 90 porque me está dando aquí un ángulo de 90 grados. Listo. Si me diera un ángulo llano, sería a 180. Si me diera un ángulo de toda una vuelta, lo igualaba los ángulos que me dan a 360. ¿Qué voy a hacer? Solo sumo, resuelvo la ecuación. 2 alfa más 30 grados es igual a 90. 2 alfa, 3 alfa, más 30 es igual a 90. 3 alfa. Este 30 está sumando. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Restando. Entonces, ¿cuánto me da? 60, ¿no es cierto? Entonces, este 3 a este 60 va a pasar dividiendo, ¿no es cierto? Entonces, 60 entre 3, 20 grados. Listo, Miss. Ahorita vamos a hacer ejercicio. Solo estamos analizando lo que está aquí resuelto, ¿ya? Aquí, mira, dice, determina el valor de X si la medida del ángulo AOC es igual a 180 grados. Y OM es bisectriz del ángulo BOC. Ah, Miss, entonces, cuando yo tenía una bisectriz, ¿qué me decía? Que los ángulos iban a tener la misma medida. Entonces, si ya me da aquí en el grafiquito que MOC en sí, este OM es mi bisectriz, como dice aquí arriba, ¿no? OM es la bisectriz, entonces. Me está dando que lo que está partiendo mi bisectriz, este ladito mide, este ángulo mide 64 grados. Entonces, el de acá al lado, ¿cuánto va a medir? 64 también. Entonces, pero me pide que halle el de aquí, que halle A o B, la medición de este ángulo. ¿Qué voy a hacer, Miss? Voy a sumar igual. ¿Y lo voy a igualar a cuánto? Porque me está diciendo cuánto, mira, la medida del ángulo A o C es igual a 100. Acá ya me está dando la medida de este ángulo. Entonces voy a sumar todos sus ángulos. Como puedes observar aquí hay dos 64 porque cuando yo tengo una bisectriz, sus ángulos de sus lados van a ser de igual medida. Listo, Miss. Entonces sumo. X más 64 es igual a 180. ¿Por qué 180, Miss? Porque en mi problema me dice que el ángulo AOC mide, 158 grados. Ya, Miss. Entonces, 64 más 64 es igual a 128 grados. X más 128 grados es igual a 158 grados. Este 128 va a pasar a este lado restando. Y mi respuesta va a ser 30 grados. A ver, ¿listo, hijitos? No necesariamente puedes hacer el gráfico. Vuelves a hacer. Si no, acá nomás puedes colocar otra vez el 64. ¿Ya? Listo. El siguiente dice, calcula el valor de beta. ¿Qué ángulo es este? Es un ángulo llano. ¿Cuánto mide? 180 grados. Listo. Entonces, pero me da la medición del ángulo COD, que es 64, la medición del ángulo BOC, que es beta, que es lo que tengo que hallar, y la medición de mi ángulo
A o B, que es 38 grados. ¿Qué voy a hacer, Miss? Igual, voy a sumar. A ver, hijitos, en una operación con ángulos, solo vas a utilizar la suma o la resta, o también vas a igualar, dependiendo la situación o el problema que te plantee. Listo, Miss. Entonces dice, ¿qué serán estos de aquí? Cuando tú observas, yo te he dicho que los ángulos los ángulos suplementarios estaban partidos o eran la suma, ¿no es cierto? Siendo que este es un ángulo llano y mide 180. Y en un ángulo suplementario yo te he dicho que son dos ángulos cuyas medidas sumen 180. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar 60 más beta más 38 y lo voy a igualar a 180. Entonces, me está pidiendo beta. Entonces, 38 grados más 64 es igual a 102, es igual a 180. ¿Qué va a pasar? Este 102 va a pasar restando al 180 y me queda 78. ¿Listo, mis? ¿Están fáciles los ejercicios? Sí, a ver, vamos ahora a trabajar tu libro. Ya, todos están con su libro, ¿no? Todos están con su libro. Entonces, ahora ya cerramos el libro de área y sacamos el libro de actividades. En la página 25. ¿Ya? ¿Qué página es esta? Estás observando mi pantalla, ¿no? ¿Observas mi pantalla? Sí, está de color verde. La veo. No, Miss, está verde. Ya, a ver. Color verde. Verde. Ah, ya, hijitos, ya. Verde. Ahora sí, ¿no? A ver. Miss, el mío sigue cargando. Sí, Miss. Ya debe ser el internet. Debe ser el Sí, internet. Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Miss, el mío ya está. Sí. ¿De qué manera? A ver, ¿quién está con su micrófono apagado? Estoy escuchando ruido yo. No quiero escuchar ni un ruido. Ah. Ya. ¿Ahora observan mi pantalla? Alexandra Briceño, ¿observas mi pantalla? Sí, Miss. Ya, listo. Entonces, Sí, Miss. ya, silencien sus micrófonos. Dice, en la página 25 de tu libro. Listo, Miss. Entonces, dice, ¿recuerdas lo aprendido? Entonces, ángulos se clasifican según su medida, según su posición. Listo, Miss. Según su medida, tenemos al ángulo agudo. Según su medida, tenemos al ángulo obtuso, al ángulo recto, al ángulo llano. ¿No es cierto? El ángulo obtuso tiene que ser menor a 180 grados, pero mayor a 90 grados. El ángulo recto tiene que medir siempre 90 grados. El ángulo llano siempre tiene que medir 180. Aquí, en la posición, ángulos opuestos por su vértice. ¿Qué me decía? Que el ángulo de aquí tenía que ser igual a la medida del ángulo de aquí. ¿Cierto? En el ángulo adyacente, ¿qué me decían los ángulos adyacentes? ¿Qué me decían los ángulos adyacentes? A ver si te recuerdas. ¿Qué me decían los ángulos adyacentes? Que eran ángulos consecutivos, ¿no es cierto? Ambos ángulos se sumaban y se igualaban a la medida total de este ángulo. Ángulos consecutivos. ¿Qué eran los ángulos consecutivos? Dice que cuando tenían la misma vértice y un lado era común. Entonces, tenían la misma vértice y un lado era común. Entonces, sumo todos los angulitos y lo voy a igualar a la medida que me da.
O de repente me va a pedir que haya la medida, como observas acá, X. Listo, Miss, entonces, el primer ejercicio, profesora. Listo, el primer ejercicio, Miss. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué me dice? Me dice, a ver, recuerda, dice, luego determina dice que tenemos que determinar el valor de X. Si me dice determina el valor de X, yo al observar este ejercicio, ¿qué estoy observando? Que es un ángulo de una vuelta. ¿Cuánto mide el ángulo de una vuelta? 360 grados. ¿Qué voy a hacer, Miss? 360 grados. Ya, exacto. Pero ¿qué estoy observando también aquí? Que tengo un ángulo recto. Entonces, Miss, ¿cuánto medirá este ángulo recto? ¿Cuánto va a medir? 90 grados. 90 grados. ¿Qué voy a hacer? 90 Voy a grados. sumar. X más 2X más 3X más 90 grados. ¿A cuánto lo voy a igualar? A 360, ¿no es cierto? A 180. ¿Cómo que a 180? A 360 porque es un ángulo de una vuelta. Observas un ángulo llano, Alexandra. Es un ángulo No, de una... equivocado. Ay, ay. Entonces, ¿qué voy a hacer, Miss? A ver, ¿qué hago? A ver, Adrián Jesús, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar todas mis X, ¿no es cierto? 3 más 2 Sumo y más todas las X, X. ¿cuánto es? 6X, ¿no es cierto? 6X más 90 grados. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 360 grados. ¿Qué va a pasar ahora? 6X se va a quedar solito, lo voy a igualar y ese 90... Muy bien, Ryan. Ese 90... 360 le restamos 90. Exacto. Le restamos 90. Muy bien. Menos. ¿Cuánto será? Sigo con mi 6X, ¿ah? Aún no la voy a... ¿Cuánto es 360 grados menos 90? ¿Cuánto es? 270. Muy bien, 270 grados. ¿Qué va a pasar ahora? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasa? Pero no me griten todos a la vez, hijitos. Uno por uno. A ver, voy a preguntar. ¿Qué pasa, Fabián? 270. Se divide 270 Muy entre bien, Se divide 170 entre 6. 270 entre 6. Muy bien. ¿Cuánto será 270 entre 6? 45. Muy bien, 45 grados. Entonces, ¿ahí se quedará mi X o se quedará mi operación? Claro que sí, porque me está pidiendo determine el valor de X. ¿Ya? Entonces, este es mi primer ejercicio. ¿Ya? Ya estarás junto conmigo escribiendo, ¿no, hijito? Ya. Entonces, escribe, por favor, porque yo termino de hacer el ejercicio y lo voy a borrar porque si no... Ya. Entonces, seguimos. A ver, seguimos en el que está a su ladito. ¿Ya? A ver, ¿qué va a pasar, Miss, acá? ¿Qué voy a hacer? Lo mismo vamos a actualizar. A ver, ¿qué me dice? Me dice, vamos a escribir para, listo. Me dice que en el gráfico OM es la bisectriz del ángulo AOB. Silencien sus micrófonos, por favor, ¿ya? Me dice, en el gráfico OM es la bisectriz. Recuerda que esa flechita, como el rayo que está arriba del OM, indica que es bisectriz. Me dice, calcula el valor de X. ¿Qué te dije yo cuando tienes una bisectriz? Mis X es igual a 10. Sí. ¿Qué hemos hecho? A ver, Jesús, muy bien. X
más 20. ¿Qué más? Voy a igualar a... Es igual a 30. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? X va a ser igual a 30 menos 20. ¿Y cuánto es igual a mi X? 10. Listo, mis 10 grados. Esa es mi respuesta. ¿Ves, hijito? Está sencillito, está. ¿Ya? Si tienes alguna duda, solamente prendes tu micrófono y me consultas, ¿ya? Listo. ¿Ya terminaron? Sí, Miss. Ya. Sí, Miss. Listo. Entonces vamos a borrar. Seguimos en la otra página. A ver. ¿Quién está con su micrófono encendido? Paulo, Paulo. Silencia tu micro, hijito, ¿ya? Listo, mis hijitos. Seguimos entonces, Miss. A ver, seguimos en la siguiente página. Ah, Miss, me está pidiendo segmentos. A ver, vamos a ver quién es. Vamos a recordar segmentos. ¿Qué me dice, Miss? Me dice, se tiene 4 puntos consecutivos. A, B, C y D. Siendo B punto medio del segmento AC. Entonces, cuando yo te dije que había un punto medio, ambos segmentos de sus lados iban a ser iguales. Determina el valor de AB. ¿Qué voy a hacer, Miss? A ver. ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? ¿Qué voy a hacer, hijito? A ver. ¿Cómo lo resuelvo esto? Yo sé cuánto mide AB y BC. Yo sé cuánto mide AB y BC. ¿Sé cuánto mide? No. Miss, 44 se divide entre 2 para saber cuánto vale AB. Sí, espérate. A ver. Vamos a hacer paso a paso, ¿ya, Omarcito? Ya, hijitos, entonces, miren. Si me dice que B es el punto medio de AC, yo no sé cuánto mide esto. Entonces, yo le voy a poner A, ¿ya? Le voy a poner A. A. Y el punto B también va a medir A, ¿no es cierto? Porque son ángulos. Tengo mi punto medio, perdón, son segmentos. Cuando tengo mi punto medio, sus segmentos de sus lados van a ser igual. Entonces, también voy a poner A acá. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Los resultados. Más A, ¿más cuánto? Más 20. ¿A cuánto va a ser igual? A 44. Muy bien, va a ser igual a 44. Listo. ¿Cuánto es A más A? 2A. 2A. ¿Ya? 2A. Listo. Más 20. 20. Esto es igual a 20 es igual a 44. ¿Ya? A ver, hijitos. Nos quedan 10 minutos. ¿Ya? Si no logramos terminar como les dije, les voy a volver a mandar otro link, ¿ya, hijitos? Porque tenemos hoy día que acabar los libros junto con Miss, vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, seguimos, Miss, seguimos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué voy a hacer? 2A es igual a 44. Igualamos a 20. 44 igual menos o más. 20. Muy 20. bien, menos 20. Menos 20. ¿A cuánto va a ser igual? A 24. A 22, Miss. 24, Alessandra. ¿Qué va a pasar ahora? Ese 2, ¿cómo va a pasar al 24? Entre 2. dividiendo. 24 entre 2. Bien, ¿cuánto es? 6. 12. 12. 6. Tienes que tener cuidado, hijito. No te desesperes en responder. Tengo que resolver bien mi operación, ¿ya? Listo, Miss. Entonces, ¿cuánto será? Determina el valor de AB. ¿Cuánto me dirá AB? 12. 12. 12. 12. Tiene
que llegar 2 ahí. Ya, listo. ¿Ya se ha escrito en tu librito o en tu hojita? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí. Estoy hablando. Listo. Borramos. Ya borramos. Solo tenemos 7 minutitos. Ya. Hay que aprovechar esos minutos para avanzar. ¿Ya? Listo, Miss. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a hacer. Mira aquí, esto está súper sencillito. ¿Ah? ¿Qué me dice? El reloj sí lo Sandra. Forman las manecillas. Paulo, silénciame el micrófono. ¿Qué ángulo forman las manecillas de un reloj a la hora que te indican? Consulta tu mapa conceptual Un ángulo sobre recto es. Muy bien. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. 90 grados. 90 grados. ¿Y cuánto mide un ángulo llano? 180 grados. 180 grados. Listo. Ya. Listo, Miss. Eso vas a colocar. ¿Ya? Ya, Miss. Ya. Listo. Entonces seguimos a ver. Yo voy a decir, a ver si, porque creo que me están entendiendo. A ver, este ejercicio, Adrián Jesús, este ejercicio, resuélvemelo Sí, Miss. y me muestras. ¿Tienes cámara? Sí, Miss. Ya, resuélveme este ejercicio y me muestras por tu cámara. A ver, yo voy a activar por acá. Ya. Dice, calcula el valor de X. Me está dando un ángulo llano y me da que el ángulo BOC mide 3X más 30 grados. Y AOB mide 2X. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿quién más le resuelve? Vamos. A ver, Ryan. A ver, Ryan, ¿cuánto te salió? Ya, Miss. Ya. Miss a 30. Muy bien. A ver, ¿cómo ha sido tu resolución? Muéstrame. ¿Dónde estás, Adriano? Jesús. Prende tu cámara. Jesús, prende tu cámara para que me muestres tu ejercicio. Ya, Miss. Ya estás. Enséñame tu ejercicio. A ver. Levanta tu hojita, papi. Levanta tu hojita y muestra en tu camarita. A ver, no logramos. Más arriba, Jesús. Un poquito más arriba, el ejercicio. Ya, listo. A ver, entonces, Jesús me ha dicho que sale 30 y está correcto, Miss. A ver, Miss, entonces, ¿cómo sale 30? A ver, Miss, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué voy a hacer, Miss? ¿Qué pasa? A ver, Ryan, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi procedimiento de este ejercicio? 2X más 3X. más 30. ¿A cuánto lo voy a igualar? 180. Muy bien, 180 grados. ¿Cuánto es 2X más 3X? 5X. 5X. Más 30. más 30. Listo, más 30. Esto va a ser igual a 180. más 30. Va a ser igual a 180 grados. ¿Qué va a hacer ahora, Ryan? 5X se queda solito y lo voy a igualar a 180. 180 menos 30. Muy bien, menos 30. 5X, sigo bajando. ¿Cuánto es 180 menos 3? 150. 150. 150. ¿Qué pasa ahora? Se va a dividir 150 entre 5. ¿Cuánto es 150 entre 5? 30. 30. Entonces Jesús estaba en lo correcto. 30 grados. Listo, Miss.
Escribe, hijito, escribe. Nos queda 3 minutitos. Vuelvo a repetir, se corta. Vamos a volver a mandar otro link, ¿ya? ¿Están entendiendo? Sí. Sí, ¿Alguna duda? sí. Si tienes Sí, alguna duda, solamente me preguntas, Alison, Si hay alguna duda, hijita, solamente pregúntame, ¿ya? Igual, Alexandra Camila. Si hay alguna duda, me preguntas, amor. ¿Ya? Igual, Milén. Ahí te voy a preguntar a Milén, no lo estoy escuchando. Listo. Entonces, vamos a borrar. Borramos. Miss, el otro sale 32. Ay, a ver, vamos a ver. Jesús está resolviendo todos los... Determina la bisectriz. A ver. Seguimos. ¿Qué me dice? Dice, determina el valor de X si OB es bisectriz del ángulo AOC. Cuando yo tengo una bisectriz, me indica que los ángulos son iguales. Entonces, me dice que OB es la bisectriz del ángulo AOC. Esta es mi. Entonces, ¿cuánto medirá este ángulo? 5. Si este mide 5X y me dice que la bisectriz es OB, ¿cuánto medirá mi ángulo BOC? ¿Cuánto medirá? También va a medir 5X. Listo, Miss. 5X. ¿Qué voy a hacer ahora, Miss? Voy a resolver. Voy a sumar todos los ángulos, pero ¿a cuánto lo voy a igualar? ¿Qué ángulo tengo? A 180. Muy bien. Entonces, 5X más 5X más 20 grados. ¿A cuánto va a ser igual, hijito? A 180. Listo. A ver, resuélveme. Resuélveme esa operación. ¿Cuánto te sale? Un minuto. Se va a cortar. Vuelvo a mandar otro link. Por favor, hijito, ¿ya? Mientras se corta, tú vas resolviendo ese ejercicio. Y si puedes resolver los otros si has entendido, excelente también. A ver, resolvamos. A ver. Muy bien, el Pablo está resolviendo.